Un misterio galáctico de enormes proporciones ha desconcertado recientemente a la comunidad astronómica. Al estudiar con detalle las galaxias satélite que orbitan alrededor de Andrómeda, los investigadores descubrieron algo inesperado de las 37 galaxias enanas identificadas. Todas, menos una, parecen situarse en el mismo lado de la Gran Galaxia, precisamente el lado que mira hacia la Vía Láctea. Esta disposición resulta tan improbable que pone en aprietos a los modelos cosmológicos actuales, y podría incluso tener implicaciones profundas para nuestra comprensión de la materia oscura. Para entender la magnitud del hallazgo, conviene recordar que Andrómeda es nuestra vecina galáctica más cercana de gran tamaño. Se trata de una galaxia espiral colosal, con un diámetro aproximado de 200.0 años luz, casi el doble que el de la Vía Láctea. Además, alberga alrededor de 1 billón de estrellas, frente a los 300 o 400.000 millones estimados en nuestra galaxia. Es, en muchos sentidos, una versión ampliada y más masiva de nuestro propio hogar cósmico. Al igual que la Vía Láctea, Andrómeda está rodeada por un sistema de pequeñas galaxias satélite, en su mayoría galaxias enanas, que orbitan a su alrededor bajo la influencia de su gravedad. Hasta aquí, nada extraordinario en los modelos cosmológicos predicen que las grandes galaxias deben estar acompañadas por enjambres de objetos menores, que fueron capturados o formados junto a ellas. Sin embargo, la distribución concreta de estas 37 compañeras no es en absoluto la que se esperaba. Lo sorprendente es que casi todas esas galaxias enanas se encuentran agrupadas en un mismo hemisferio de Andrómeda, y lo que resulta aún más desconcertante es que ese hemisferio está orientado directamente hacia la Vía Láctea. Solo una de las 37 se sitúa en el lado opuesto. Es como si lanzáramos canicas alrededor de un árbol y, en lugar de dispersarse en todas direcciones, casi todas acabaran en el mismo sector. La intuición nos dice que algo así no debería suceder al azar. Los modelos teóricos más aceptados, basados en el paradigma conocido como modelo lambda de materia oscura fría, CDM, indican que los satélites deberían distribuirse de forma aproximadamente esférica alrededor de la galaxia principal, quizá con ligeras asimetrías, pero no con un desequilibrio tan extremo. Sin embargo, las observaciones muestran una configuración mucho más irregular y sesgada de lo previsto. Los astrónomos han ejecutado innumerables simulaciones por ordenador para intentar reproducir esta disposición tan peculiar. El resultado ha sido inquietante. Apenas un 0,3% de las simulaciones produce algo remotamente parecido a lo observado, y ninguna coincide de manera exacta con la realidad. Esto no significa que el modelo CDM esté equivocado, pero sí que podría estar incompleto o que falten piezas importantes en nuestra comprensión. El modelo CDM es actualmente la base de la cosmología moderna. Con él explicamos la formación de estructuras a gran escala, la distribución de galaxias en el universo y la evolución cósmica desde el Big Bang en sí. Una galaxia tan cercana y tan bien estudiada como Andrómeda no encaja con sus predicciones. Cabe preguntarse si estamos pasando por alto algún fenómeno relevante. A esta anomalía se suma otra característica intrigante. Muchas de las galaxias satélite de Andrómeda parecen alinearse en un plano relativamente delgado, en lugar de estar dispersas en todas direcciones. Este tipo de estructura planar también se ha observado en la Vía Láctea y en otras galaxias grandes, pero sigue siendo difícil de explicar dentro del marco estándar. Algunos investigadores se preguntan si este plano de satélites y la asimetría hacia la Vía Láctea podrían estar relacionados. ¿Existe algún tipo de interacción gravitatoria a gran escala entre ambas galaxias que haya moldeado esta distribución? Aunque es tentador pensarlo, los cálculos indican que la gravedad mutua entre Andrómeda y la Vía Láctea no debería ser lo suficientemente intensa, al menos por ahora, como para producir un efecto tan marcado en los satélites. Para profundizar en el problema, es imprescindible hablar de materia oscura. Retrocedamos hasta los primeros instantes tras el Big Bang. En aquel entonces, la materia del universo estaba distribuida de forma casi uniforme, pero con pequeñas fluctuaciones en densidad. Esas diminutas variaciones fueron cruciales en la gravedad. Actuó sobre las regiones ligeramente más densas, atrayendo más materia y amplificando gradualmente
esas diferencias. Con el paso de millones y miles de millones de años, esas regiones sobredensas se convirtieron en los primeros halos gravitacionales. Dentro de ellos se formaron las primeras galaxias. Las galaxias enanas, de hecho, se consideran los bloques primordiales de construcción galáctica, algo así como piezas de Lego cósmicas que, al fusionarse y acumularse, dieron lugar a estructuras mayores como la Vía Láctea o Andrómeda. Cuando hablamos de materia en el universo, debemos distinguir entre la materia ordinaria, átomos, estrellas, planetas, gas y polvo, y la materia oscura, una forma invisible que no emite ni absorbe luz y que apenas interactúa con la materia común. Sabemos que existe no porque la veamos, sino por sus efectos gravitatorios sobre galaxias y cúmulos. Se estima que alrededor del 85% de toda la materia del universo es materia oscura. Aunque nunca hemos detectado directamente una partícula de esta sustancia, su influencia es innegable, mantiene unidas las galaxias que, de otro modo, girarían tan rápido que se desintegrarían, y determina la red cósmica a gran escala que observamos hoy. A diferencia de la materia normal, que puede colisionar, calentarse, enfriarse y formar estrellas, la materia oscura no interactúa de esa manera. No produce radiación ni se agrupa mediante procesos electromagnéticos. Sin embargo, sí puede formar grandes estructuras llamadas halos de materia oscura, que actúan como pozos gravitatorios invisibles. En los albores del universo, estos halos atrajeron gas y materia ordinaria hacia sus centros, permitiendo la formación de galaxias. Así, tanto la Vía Láctea como Andrómeda estarían inmersas en gigantescos halos de materia oscura que se extienden mucho más allá de sus discos visibles. Las galaxias enanas son particularmente interesantes porque parecen estar dominadas casi por completo por materia oscura. En algunos casos, más del 99% de su masa total correspondería a esta componente invisible. Por ello, constituyen laboratorios naturales para estudiar sus propiedades sin la complejidad adicional de grandes cantidades de gas y estrellas. Sin embargo, el modelo CDM también presenta otros enigmas. Por ejemplo, predice que deberían existir miles de galaxias enanas orbitando grandes galaxias como la nuestra. En cambio, solo observamos unas pocas decenas. Este desajuste se conoce como el problema de los satélites faltantes. Además, las simulaciones sugieren que los halos de materia oscura deberían ser más densos en sus centros, formando perfiles en cúspide. No obstante, muchas galaxias enanas parecen tener núcleos menos concentrados, lo que plantea el llamado problema de la cúspide central. A ello se suma la rareza de los planos de satélites corrotantes, estructuras que aparecen con muy baja frecuencia en las simulaciones estándar. Todo esto sugiere que quizás la materia oscura no sea exactamente como la imaginamos. Tal vez no sea completamente fría, o quizá tenga interacciones débiles consigo misma. En el caso específico de Andrómeda, algunos científicos han propuesto que una antigua colisión o encuentro cercano con otra galaxia pudo alterar la distribución de sus satélites. Una candidata potencial es Messier 32. Una galaxia más pequeña que podría haber perturbado gravitacionalmente el sistema en el pasado. Sea cual sea la explicación, Andrómeda se presenta como un laboratorio excepcionalmente cercano para poner a prueba nuestras teorías cosmológicas, y no solo por la distribución de sus satélites, sino también porque se dirige directamente hacia nosotros. La galaxia de Andrómeda, catalogada por Charles Messier en el siglo XVIII como M31, es visible a simple vista en cielos oscuros. Aunque a simple vista solo se aprecia su núcleo brillante, su extensión real es mucho mayor. De hecho, observada con telescopio, su tamaño aparente supera varias veces el diámetro de la luna llena. Para localizarla en el cielo, basta con identificar la constelación de Pegaso y trazar mentalmente una línea hacia Andrómeda. Tras unos minutos de adaptación a la oscuridad, la débil mancha luminosa se hace evidente, especialmente utilizando la visión periférica más sensible a la luz tenue. Pero Andrómeda no está quieta. Gracias al espectroscopio, los astrónomos pueden analizar la luz que emiten las galaxias y determinar si se acercan o se alejan de nosotros mediante el efecto Doppler. Si la luz se desplaza hacia el azul, el objeto se aproxima. Si se desplaza hacia el rojo, se aleja.
En 1929, Edwin Hubble estudió el espectro de decenas de galaxias y descubrió que casi todas mostraban corrimiento al rojo, prueba de que el universo se expande. La gran excepción fue Andrómeda, cuya luz presenta un desplazamiento al azul. Esto indica que se aproxima a la Vía Láctea. La velocidad de acercamiento es de unos 400.0 km por hora. Aunque pueda parecer enorme, la distancia actual entre ambas galaxias es de aproximadamente 25 millones de años luz. A ese ritmo, la colisión ocurrirá dentro de unos 4.0 millones de años. Para calcular esa distancia, los astrónomos utilizan supernovas de tipo Ia, conocidas como candelas estándar. Al comparar su brillo real con el brillo observado desde la Tierra, pueden determinar con gran precisión cuán lejos se encuentra la galaxia que las alberga. Cuando finalmente se produzca el encuentro, no será necesariamente un choque frontal inmediato. Es probable que ambas galaxias se atraviesen y se deformen mutuamente durante varios miles de millones de años, hasta fusionarse en una sola estructura elíptica gigante. Sus halos de materia oscura, que se extienden mucho más allá de los discos visibles, podrían estar ya interactuando. Algunos estudios basados en la absorción de la luz de cuásares distantes sugieren que los halos gaseosos de ambas galaxias podrían estar rozándose. Para entonces, el Sol habrá evolucionado hacia la fase de gigante roja, expandiéndose y transformando radicalmente el entorno del sistema solar. La humanidad, si aún existe, habrá tenido que migrar mucho antes. Así, el misterio de los satélites de Andrómeda no solo desafía nuestras teorías sobre la materia oscura, sino que se entrelaza con el destino futuro de nuestra propia galaxia. Comprender esta asimetría podría ofrecernos pistas fundamentales sobre la naturaleza de la materia invisible que domina el cosmos y sobre los procesos que moldean las galaxias desde el inicio del tiempo hasta su inevitable encuentro final.